Ok, Jesús, me comentas que eh, cuántas cuartillas son tu, tu ensayo. Me supongo que hablas de la actividad 6. Em, es de 1,25 cuartillas a 2 cuartillas. Me imagino que justamente por lo que hablan, por lo que van a abordar en su ensayo. Em, En su ensayo, evidentemente recuerden que la estructura de un ensayo es introducción, desarrollo, conclusiones y evidentemente no se les olvide el citado de fuentes bibliográficas. Van a elegir un desafío o reto en el mundo actual, dado a que después de al término de la Segunda Guerra Mundial, se presentaron varios desafíos. ¿Qué es un desafío? Con todo lo que hemos hablado, un desafío evidentemente es algo que se presenta de todas maneras, que no se puede cancelar, que no se puede cambiar, modificar, eliminar. Por ejemplo, aquí les comparto algunos desafíos. La contaminación, la pandemia, las crisis económicas, los movimientos sociales, golpes de Estado, la hambruna. Con esto también agregaría yo, entre estos, la pobreza, la violencia, el desempleo, los recursos naturales, los derechos humanos, la salud, el bienestar social, los avances tecnocientíficos. ¿Por qué ser un desafío? Justamente, por ejemplo, la pandemia. Puedo lograr quizá reducir el número de muertes o de contagios. Y eso podría ser, o podría ser contraproducente mediante medidas. Por ejemplo, en la pandemia México tuvo medidas como la sana distancia, quédate en casa, etc. En la parte de los avances tecnocientíficos, ¿qué medidas? ¿Qué ha hecho México? Y cuando digo México, no nada más es del gobierno, es México en general. La población misma ha creado organizaciones no gubernamentales justamente como medidas a estos desafíos, a estos retos, frente a estos retos. Por ejemplo, en el caso de los avances tecnocientíficos, México da un cierto presupuesto a la educación. La creación de la SEP tiene cierta finalidad con esto. Con respecto a la creación de instituciones como escuelas, universidades, cuánto presupuesto le da a la ciencia y a la tecnología. Y por cierto, México, hablando de eso, es uno de los países con mayor fuga de cerebros. Entonces, de alguna manera, esto también hay que considerarlo, que no todas las medidas que toma un país pueden ser justamente para beneficio. ¿Por qué? Porque se está hablando de un desafío que tiene pros y contras y que no los conocemos del todo.
Por ejemplo, en el caso de los avances tecnocientíficos, durante cierto periodo, principalmente el siglo de las luces, la revolución industrial, antes de la Primera Guerra Mundial, se consideraba que los avances tecnocientíficos eran con la finalidad de mejorar las condiciones de vida. Al término de la Segunda Guerra Mundial se reafirmó que no es así, con el bombardeo, insisto, de Hiroshima y Nagasaki. Y por otro lado, desde la Primera Guerra Mundial se veía esta parte. No es nada más beneficio de mejorar condiciones de vida cuando los avances tecnocientíficos se usaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la violencia, por ejemplo, México, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha llevado a cabo? ¿Qué ha realizado? Y ahí, por ejemplo, Estado de México está principalmente violencia hacia la mujer, un edificio rosa. Los derechos de la mujer, se habla de los derechos de la mujer. Hay otras instancias, instituciones en donde apoyo a víctimas, por ejemplo, que han sufrido violencia. Son instituciones como medidas hacia este desafío. ¿Cómo vivía México en ese momento, en ese periodo? Durante la Primera Guerra Mundial, señalaba, Primera Guerra Mundial, 1914 inicia, termina en 1918. Y en México se da esta parte. El porfiriato estaba en este proceso. En 1910 hasta 1917 se da la Revolución Mexicana. En esta Revolución Mexicana se muestra algo claro que estaba pasando en otros países. ¿Y qué era qué? La primera revolución industrial, en donde se presentan estos cambios de lo rural a lo urbano. Y en la etapa del caudillismo en México se muestra claramente con este personaje que se llama Zapata, Emiliano Zapata, Tierra y Libertad. Era campesino y evidentemente estaba defendiendo los derechos del campesino, pero también la parte de la tierra. Aquí se presenta otro desafío, evidentemente, que es la parte de los recursos naturales. Desde ahí, esta parte del desafío, recursos naturales, desde ahí es un desafío porque justamente empieza a reducirse la parte de los recursos naturales. No nada más se habla de piedras preciosas, del petróleo, sino de alimentos. Por ejemplo, el pepino, la zanahoria, la lechuga, la sandía, vienen de árboles, vienen de la tierra, vienen de la lluvia, vienen del riego, etc. Y al pasar de lo rural al urbano,
Por ejemplo, también está otro desafío que se encuentra y se presenta, la contaminación. Se construyen casas y esto provoca que se talen árboles en algunas ocasiones. Se deja de lado esta parte de la tierra en donde se siembra, se cosecha, se planta. Y evidentemente esto ahorita ya se convierte en un desafío. El país no tiene tantos alimentos para alimentar a su población. ¿No es así? La parte de, por ejemplo, de la salud, que también se convierte en un desafío y que evidentemente en México en estos años se crean justamente, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Son medidas frente para considerar hacer frente a estos desafíos. Banco de México, por ejemplo, la creación del Banco de México, la creación del Banco Mundial, son medidas para las crisis económicas y que se repercutió la Gran Depresión, repercutió al mostrarse una potencia como Estados Unidos, que se desplomaba la bolsa de valores, y darse cuenta que cualquier país podía tener una crisis, aunque no se desplomara su bolsa de valores. Pero el hecho de que otro país tuviera un desplome de su bolsa de valores, podía ocurrir que en otros países afectara. Por eso se crea el Banco Mundial. Por eso México crea el Banco de México. Estas son medidas, insisto, para hacerle frente a los desafíos, a los retos que se están enfrentando hoy en día al término justamente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Al término de la Segunda Guerra Mundial, insisto, se crea la ONU y aún así existen otras guerras, 3 guerras más, entre otras, pero las más sonadas es la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. No sé si hasta aquí existe alguna duda, ha quedado claro más o menos lo que es un desafío. Es algo que no se puede cambiar y que se tienen que hacer justamente medidas, tomar medidas, estrategias, si ustedes quieren verlo así, para hacerle frente a ese desafío. Por ejemplo, la pandemia no va a cambiar. El hecho de que se contagie la gente de COVID-19 no va a cambiar. Pero ¿qué medidas va a hacer el país para hacerle frente? Para darle un servicio adecuado a la población y que no se enferme, por ejemplo, al grado de extinguirse la humanidad.
para que las consecuencias no sean devastadoras, como en el caso de Hiroshima y Nagasaki. Por eso se creó la ONU, por ejemplo. No para que dejaran de existir las guerras, sino para ser justamente un neutralizador, por así decirlo, alguien neutral en el cual pudiera hacer que países en conflicto pudieran llegar a acuerdos de manera pacífica. Eso era lo que se pretendía hacer con la ONU. Con Banco Mundial, eso es lo que se pretende hacer, o se pretendía hacer en ese momento. Tener como un colchón que respaldara a los países que tenían crisis justamente económicas. Y que no fuera tan devastador como lo fue el crack del 29. No sé si existe alguna duda, comentario. Por otro lado, entonces, si no hay más dudas, comentarios, empiezo con la otra temática. En la Primera Guerra Mundial, en la primera semana, perdón, se vio la parte de las potencias imperialistas. ¿Cuál es la diferencia en esta tercera semana que se está viendo potencias mundiales? Antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos tenían imperios, eran imperios. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán. Tenían colonias en Asia, África, Latinoamérica. Esos eran imperios. Dejan de existir al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué son las potencias mundiales? Son las que tienen cierto poderío, no nada más económico, podría ser militar, podría ser de armamento nuclear, podría ser de otro tipo de poderío, petróleo, que pueda ejercer influencia sobre otros países. Pero también de alguna manera este poderío podría ser que le ayudara a su población a tener mejores condiciones de vida. Y ahí tenemos
potencias mundiales como Japón, Rusia, o anteriormente se consideraba la Unión Soviética, era la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Inglaterra. Esas son potencias mundiales. Ahora bien, hablamos de potencias imperialistas, potencias mundiales. ¿Qué son los países emergentes? Para poder hablar de economías emergentes. Las economías emergentes son las que están en desarrollo. Desarrollo para poder llegar a ser potencias mundiales. No han sido todavía potencias mundiales, pero tampoco están tan abajo en cuanto a su economía. Están en desarrollo. ¿México creen que sea una economía emergente? Sí, está México, está Brasil, Argentina. Son economías emergentes. No son potencias mundiales, pero tampoco están tan mal en su economía. ¿No es así? Entonces, ¿queda claro la parte de lo que es un desafío? La diferencia entre potencias imperialistas, potencias mundiales, economías emergentes. Ok. En esta semana 3 les piden realizar un mapa mental. ¿Tienen dudas con respecto a lo que es un mapa mental? ¿A la realización de un mapa mental? Ok. Sí, dime, Fabiola. Ok. Sí, preguntas clave y palabras clave. Por ejemplo, aquí. Voy a hacer mi mapa mental de desafíos en el mundo actual. Ok. ¿Cuáles serían mis preguntas clave? Una de ellas podría ser, ¿qué desafíos, o más bien, cuáles desafíos se enfrentan los países en la actualidad? Mis palabras clave serían las respuestas. Contaminación,
pandemia, crisis económicas, movimientos sociales, golpes de Estado, hambruna, violencia, desempleo, recursos naturales, derechos humanos, salud, bienestar social y avances tecnocientíficos. Quiero hacer mi mapa mental más específico, más resumido en cuanto a temática. No voy a hablar de los desafíos en el mundo actual, sino voy a hablar de los desafíos que enfrenta México. Mi pregunta clave sería, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta México en la actualidad? Mis palabras clave serían las respuestas a mi pregunta clave. Contaminación, pandemia, crisis económica, movimientos sociales, golpes de Estado no los hay actualmente, hambruna, violencia, desempleo, recursos naturales, derechos humanos, salud, bienestar social y avances tecnocientíficos. Podría hacerlo todavía más específico. ¿De qué manera México enfrenta a la pandemia ocasionada por el COVID-19? Esa sería mi pregunta clave. Las palabras claves serían las respuestas. Sana distancia, quédate en casa, uso de cubrebocas. ¿No es así? ¿Podría poner otras? Sí. Uso de gel, lavarse constantemente las manos, etc. ¿Qué medidas ha utilizado México para la contaminación ambiental? Del aire, por ejemplo. El hoy no circula, por ejemplo. ¿No es así?